Bueno, entonces continuamos con la segunda parte de aparato reproductor femenino. Y nos tocaría los oviductos, o también llamados trompas de falopio. Estas trompas de acá ya van a tener diferentes regiones anatómicas, ¿ya? La primera parte es un extremo abierto, que bueno, es así abierto porque es lo que recibe al óvulo que ha sido liberado por el folículo de Graf, ¿verdad? Luego tenemos un extremo unido, que está, pues como dice, unido al cuerpo del útero, ¿ya? Justamente en el cuerno del útero, así se llama, ¿no? En el cuerno del útero se une al extremo de la trompa de falopio. Vamos a ver que la trompa va a estar formada por cuatro segmentos. Tenemos la zona de las fimbrillas, ¿ya? Que es donde recibe al óvulo, y luego el infundíbulo. Continuando con la trompa, vamos a encontrarnos con la ampolla, que es una zona abultada, es como una ampolla, tal cual, ¿no? Que es justamente acá en la ampolla donde se produce la fecundación o donde el óvulo está ahí esperando, ¿no? Al espermatozoide. Luego tenemos el istmo, que es la zona más estrecha de la trompa. Y luego tenemos la región intramural, ¿ya? Que es ya pues en el extremo unido donde ya se une al cuerpo uterino, ¿no? Y se entremezcla entre las fibras del cuerpo uterino, ¿ok? Entonces, la ampolla tiene un extremo abierto, un extremo unido y formado por cuatro segmentos que son la zona del infundíbulo con sus fibrillas, la ampolla, el istmo y la región intramural. Como toda víscera hueca, si cortamos a la trompa, vamos a ver que está formada por diferentes capas. La primera y la más interna va a ser una mucosa, luego tenemos una muscular lisa y luego tenemos una serosa. Si nos vamos a la mucosa de la trompa, vamos a ver que está formado por un epitelio, ¿ya? Este epitelio, dice, está formada por dos tipos de células, ya que son células cilíndricas de epitelio cilíndrico simple. Estas son mucho más altas en la zona del infundíbulo y van siendo más bajas a medida que llegan a la zona intramural. Entonces, bueno, de altas, de cilíndricas, cada vez se hacen más chiquititas, más chatitas hasta llegar a la zona intramural y luego al útero, ¿no? Además, presenta pliegues en la luz que son más pronunciados en la zona de la ampolla. Entonces, vamos a dibujar nuestros dos grupos de células, ¿ya? Tenemos el primer grupo de células cilíndricas, son células cilíndricas intercalares. Estas no tienen cilios. Luego tenemos las células cilíndricas ciliadas, ¿no? Entonces, intercalares y ciliadas. Intercalares sin cilios y ciliadas. Este tipo de célula intercalar sin cilios secretan productos que dan nutrición al óvulo y al espermatozoide. No nutren a las células germinativas, que son óvulo y espermatozoide. Evita el ingreso de microorganismos, tiene esa función inmunitaria. Puede mejorar la capacitancia o la capacitación del espermatozoide, es decir, facilita la maduración del espermatozoide, por lo tanto su capacidad también de poder fecundar al óvulo. Entre tanto que, bueno, antes, estas células son muy sensibles ya a los estímulos de la progesterona. Entonces, cuando los niveles de progesterona aumentan, ya, estos actúan sobre la trompa, aumentando el número de células intercalares y por lo tanto su función. Ya, entonces la progesterona estimula bastante este grupo de células. En ese otro lado tenemos a las células ciliadas que tienen la función de la migración, ¿no? Facilitan la migración del óvulo ya fecundado y del esperma y el líquido de las células intercalares hacia el útero, es decir, todo lo que secretan ellas, más el óvulo ya fecundado, lo van a transportar mediante sus cilios hasta el útero, ¿no? Para su implantación en el fondo uterino. En este caso, el estrógeno es quien actúa directamente sobre las células ciliadas, aumentando igual su función y su número, ¿no? Entonces, células intercalares, progesterona, células ciliares, las células ciliadas, los estrógenos. Siguiente capa, la muscular lisa, pues no hay mucho que decir, simplemente es muscular. Antes de ir a la muscular, vamos a ver que también bueno, el epitelio,
de la trompa de Falopio tiene una lámina propia. ¿Ok? En esta lámina propia, ¿qué va a tener? Va a estar formado por tejido conjuntivo laxo. Donde hay fibroblastos, hay tejido conectivo, ¿no? Entonces hay fibroblastos y lo que siempre se encuentra en cualquier lámina propia. Macrófagos, mastocitos, grupos o células linfoides, colágeno y algunas fibras reticulares. Entonces todo eso está conformado en la lámina propia. Ahora sí, vámonos a la muscular lisa. La muscular lisa, no, bueno, pues acá, la muscular lisa en realidad no hay mucho que decir, simplemente son fibras de músculo liso. Va, nada más, ¿ok? En cuanto a la serosa, ya, la serosa es un epitelio plano simple, ¿no? Formado por tejido conjuntivo laxo, algunos vasitos sanguíneos y fibras nerviosas autónomas, ¿no? Entonces, como cualquier tipo de serosa, un epitelio plano simple siempre, acompañado de tejido conjuntivo laxo, algunos vasitos sanguíneos y fibras nerviosas. Entonces tenemos la mucosa con sus dos células cilíndricas, su lámina propia, su muscular lisa, de fibras musculares lisas y una serosa. Seguimos avanzando y nos vamos directamente al útero. El útero es un órgano, bueno, hueco, ¿ok? Que tiene 7 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho y 2.5 centímetros de grosor, ¿ya? El volumen del útero no grávido es de aproximadamente 10 ml y esto aumenta 5 más luego después del parto, ¿no? O sea, el útero tiene la capacidad de incrementar su volumen tanto en el estado de gestación como también en el posparto, ¿no? En el posparto o en el puerperio también, ¿no? Aumenta hasta 5 litros más su volumen uterino. Vamos a ver que el útero presenta un fondo, ya que es el fondo del útero, presenta un cuerpo y al final tenemos un cuello que está en relación directa con el canal vaginal. Si lo vemos de más cerquita, vamos a ver que el útero, ya especialmente tanto en la parte del cuerpo y el fondo, presenta las siguientes capas, ¿no? La capa más interna, que es el endometrio. Luego tenemos una capa de músculo liso, que es el miometrio. Y luego tenemos una serosa o una adventicia, dependiendo de qué parte del útero lo veamos. Todo lo que está envuelto en grasita, en serosa o en epiplón, ya es serosa. Y todo lo que no esté envuelto con una serosa es adventicia. Vámonos al miometrio. Entonces, ¿de qué está formado el miometrio? Perdón, el endometrio. En el endometrio vamos a encontrar igual un epitelio, ¿ya? Este epitelio está formado por células cilíndricas simples, muy parecidas a el mismo epitelio de la trompa, ¿no? Donde vamos a tener dos grupos de células. Células cilíndricas secretoras no ciliadas, ¿no? O sea, son un grupo de células cilíndricas que no presentan cilios, ¿ok? Son células cilíndricas secretoras no ciliadas y células cilíndricas ciliadas. Por debajo encontramos una lámina propia, donde vamos a tener tejido conjuntivo colagenoso denso y regular. Y ya continuando más abajo, pues nos vamos a topar con fibras musculares. Además, en el endometrio vamos a ver que se van a formar unas glándulas, ¿ya? Que son las glándulas tubulares. Y estas glándulas tubulares van a estar formadas por un epitelio cilíndrico simple no ciliado. ¿Ok? Entonces tenemos endometrio, una capa de epitelio, epitelio cilíndrico, tanto ciliado como epitelio cilíndrico no ciliado secretor. Y tenemos unas glándulas tubulares uterinas formadas por epitelio cilíndrico simple no ciliado. Por debajo su lámina propia y continuamos hasta el miometrio. ¿Qué encontramos más en la lámina propia? Encontramos linfocitos, macrófagos, algunas celulitas estrelladas, que lo vamos a dibujar así como una estrella, y fibras reticulares. Ok, ahora vamos a ver la función del endometrio, ¿ya? El endometrio entonces tiene dos capas, ¿ya? Lo que se llama las capas de endometrio formando el epitelio funcional
y más abajo tenemos el epitelio basal, ¿sí? Luego se continúa con el miometrio. Este epitelio funcional es el que pues se desprende, ¿no? Después de cada ciclo menstrual. Cuando no hay fecundación, entonces es lo que se desprende y produce el sangrado. Este epitelio funcional ya es muy sensible a hormonas, tiene 1 a 7 milímetros de espesor y se desprende durante la menstruación. Vamos a ver que aquí abajo, especialmente en el miometrio, ya un poquito más en el miometrio, vamos a tener un grupo de arterias que se llaman las arterias arqueadas, ¿ya? Estas arterias arqueadas van a emitir estos pequeños vasitos de acá, ¿ya? Que son las arterias virales. Uy, un ratito, alguien quiere entrar. No, no vamos a permitir. Ok. Entonces, este epitelio funcional va a estar irrigado por un grupo de arterias que son las arterias helicoidales, ¿ya? Estas arterias helicoidales pues son ramitas de una arteria que viene aquí, que es la arteria arqueada. Ya estamos en epitelio funcional. Estas arterias helicoidales ya van a irrigar el epitelio funcional, además que permiten el desarrollo de la placenta de tipo endotelial, ¿ya? Y la menstruación. O sea, estas arterias helicoidales son las que irrigan el epitelio funcional. Cuando hay fecundación, viene el huevo, se implanta aquí y son estas mismas arterias las que van a desarrollar, van a empezar a formarse y a desarrollar y poco a poco van a formar los vasos placentarios, ya lo que se llama los vasos hemocorio endotelial. Además, si es que no hubiera gestación, entonces se desprende este epitelio funcional y estas son las que producen el sangrado, ¿ok? Las arterias helicoidales. Como vemos acá, aquí tenemos una arteria, que son las arterias arqueadas, luego dan las arterias helicoidales y cuando hay una implantación, estas arterias helicoidales poco a poco van formando los vasos placentarios para luego ir formando los dos vasos coriales que son ya del cordón umbilical, ¿no? Entonces, esa es una función de las arterias helicoidales. Cuando hay embarazo. Si no hay embarazo, se desprenden y producen el sangrado. Entonces, vámonos ahora al epitelio basal. Ya sabemos que tiene el epitelio funcional. Sí, el epitelio funcional es el mismo epitelio con sus células cilíndricas, ciliadas, no ciliadas, sus glándulas tubulares, solo que estos son irrigados por las arterias helicoidales. Vámonos al epitelio basal. Este epitelio basal, ya, este no es sensible a las hormonas, a diferencia del funcional. Tiene 1 milímetro de espesor. Esta capa no se desprende durante la menstruación y sus elementos, como las glándulas y tejido conjuntivo, ayudan a la regeneración de la capa funcional en cada ciclo menstrual. O sea que cuando el epitelio funcional se desprende, ya, gracias a la capa basal, nuevamente va a generar o va a desarrollar o va a regenerar el epitelio funcional. Entonces tiene más que toda esa función. ¿Cómo está irrigado entonces el epitelio basal? Todo nace de otra arteria, que es la arteria recta. Estas arterias rectas emiten estos vasitos de acá, van a irrigar la capa basal, ¿ya? Y mantienen la capa basal durante la menstruación. Entonces las arterias rectas van a emitir unas ramitas y son las que van a irrigar toda esta parte de aquí, que es el endometrio basal. ¿Ok? Arterias rectas. Aquí más o menos están por acá. Entonces, las arterias helicoidales, que son estas de aquí, epitelio funcional. Las arterias rectas, que son estas de acá, endometrio basal. ¿Ok? Y son las que se mantienen. Las helicoidales se desprenden, se rompen. En cambio, las rectas no, se mantienen durante toda la menstruación. ¿Ok? Vámonos a la siguiente capa, que es el miometrio. El miometrio,
va a estar irrigado igual por otro grupo de arterias, que es esta arteria gruesa de acá, es la arteria arqueada, ¿no? Que bueno, ya la hemos visto, ¿no? Entonces, alberga la arteria arqueada en una zona llamada estrato vascular. Entonces, todo este miometrio tiene un estrato. Y en ese estrato es por donde traspasa o pasa esta arteria, la arteria arqueada. ¿Ok? El miometrio va a estar formada por capas de músculo liso. Vamos a tener una capa muscular lisa longitudinal interna, una capa circular media muy vascularizada, justamente donde está esta arteria arqueada. Y luego tenemos una capa longitudinal externa, ¿no? Tenemos un sándwich longitudinal interna, longitudinal externa, circular, media, muy vascularizada. Entonces, prácticamente así está formado el miometrio. Si vamos bajando, eso ya hemos visto entonces lo que es el fondo y lo que es el cuerpo, tanto en endo como en miometrio. Si vamos bajando, vamos a llegar al cuello. En el cuello, ¿qué vamos a encontrar? A medida dice que el miometrio se acerca al cuello, ¿ya? Las fibras musculares se reemplazan por fibras elásticas y tejido conjuntivo fibroso. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un montón de fibras longitudinales, pero ya van a ser reemplazadas, vamos a dibujarlas así, ya, por fibras elásticas y tejido conjuntivo fibroso. ¿Por qué? Porque el cuello uterino tiene que tener la capacidad de dilatarse, ¿verdad? Cuando hay un trabajo de parto, el cuello tiene que tener la capacidad de aumentar su tamaño. Tanto así que empieza a borrarse, ni siquiera se nota. Se une tanto al canal vaginal, el cuello, que ni siquiera se nota. Eso se llama borramiento del cuello, ¿ya? Y tiene que dilatarse, tiene que aumentar su espacio, digamos, ¿no? Por eso es que en el trabajo de parto se denomina dilatación y borramiento, ¿no? Entonces, gracias a qué? A estas fibras elásticas y tejido conjuntivo fibroso es que el cuello es bastante elástico, ¿no? El miometrio dice sufre hiperplasia e hipertrofia con la acción de los estrógenos. Entonces, así como veíamos que el endometrio es muy sensible a hormonas, ¿no? Como estrógenos, igual progesterona, el miometrio también es muy sensible a hormonas, en este caso los estrógenos, ¿sí? Cuando los niveles de estrógeno aumentan en la mujer, el miometrio sufre lo que se llama hiperplasia e hipertrofia. ¿Qué es hiperplasia? Que hay un aumento, ¿ya? En el número de células e hipertrofia, aumento en el tamaño de las células. Entonces el útero se hace más grueso, ¿sí? Cuando hay niveles altos de estrógeno. ¿Alguien quiere entrar? Perfecto. Entonces, nuevamente, el miometrio sufre hiperplasia e hipertrofia cuando los niveles de estrógeno aumentan, ¿no? Por acción estrogénica. Nos vamos a la última capa del útero, que es la serosa o la adventicia. Entonces, dependiendo de dónde nos encontremos, por ejemplo, la zona retroperitoneal, que no está en contacto con el peritoneo, que es la grasita que viene por acá, ¿ya? La zona retroperitoneal es adventicia, porque no está en contacto con ninguna grasita abdominal. En cambio, el resto que sí está envuelto en peritoneo, ya es serosa, ¿no? Es la zona intraperitoneal, que más que todo vendría a ser, por ejemplo, parte de lo que es el cuerpo del útero y parte un poquito del fondo, ¿no? En cambio, el cuerpo del útero o la zona útero-vesical es más una adventicia, al igual que la zona del cuello, que está más que todo por acá, ¿no? Bien, vámonos al cuello uterino entonces. El cuello del útero, ¿ya? Está formado, vamos a ver que el cuello lo vamos a ver en dos caras, ¿ok? Una parte más interna, ¿ya? Y una parte más externa, que está mirando hacia el canal vaginal. La zona más interna o la mucosa un poquito más interna del cuello, ¿ya? Está formada por tejido conjuntivo colagenoso denso y regular, ¿sí? La luz del cuello, de esta partecita de acá, está revestida por un epitelio, que es epitelio cilíndrico simple, secretante de moco.
El revestimiento mucoso del cuello entonces secreta un líquido viscoso al momento de la ovulación, lo que permite un mejor desplazamiento de los espermatozoides. Entonces, gracias a este epitelio plano, ya, perdón, epitelio cilíndrico, perdón, acá, en la parte interna del cuello, que es epitelio cilíndrico simple, es que el útero va a presentar como un taponcito, digamos, acá, ya que es lleno de moco, ya. Ese tapón ayuda a que cuando llega un espermatozoide por acá o los espermatozoides puedan tener un mejor desplazamiento, ¿sí? Y cuando la mujer logra embarazarse y se implante el óvulo, estas células incrementan la secreción de este tapón, de este moco, ¿ok? Y producen un moco más viscoso, ¿ok? ¿Qué es lo que se llama el tapón mucoso? Ese tapón mucoso es como un tapón prácticamente, ¿no? ¿Qué es lo que hace ese tapón? Evita que nuevos espermatozoides puedan ingresar, evita que microorganismos puedan ingresar. O sea, es como que un tapón que aísla al útero del resto. ¿Y eso por qué lo hace? Porque tiene que cuidar lo que está creándose aquí adentro. Todo lo que se crea aquí adentro tiene que ser 100% estéril. Entonces, ese tapón se va formando cuando hay una mujer gestante. ¿Ok? Y es el mismo tapón que se desprende en el trabajo de parto. Cuando el útero se empieza a dilatar y a borrar, ese tapón mucoso se desprende y se elimina. Y es lo que la mujer en trabajo de parto es lo primero que dice al médico, ¿no? He botado como un coagulito de sangre, dice, como un moquito, es lo que he botado, dice. Entonces, cuando se bota ese tapón mucoso es que ya ha empezado el trabajo de parto, ¿sí? En la cara más externa del cuello, que está en relación directa con el canal vaginal, es epitelio plano estratificado no queratinizado. Entonces, como ven, existen dos tipos de epitelio. Epitelio cilíndrico simple, en la parte más interna o endocervix, y un epitelio plano estratificado no queratinizado en la parte externa o exocervix, ¿sí? Justo en la intersección de los dos epitelios, entre plano y cilíndrico, hay una zona que se llama la zona escamoculminar. Esto como comentario, ¿ya? Esa zona escamoculminar entre plano y cilíndrico es lo que cuando existe una infección por virus del papiloma, se degenera el cáncer de cuello. Entonces, justo en esta intersección de plano a cilíndrico, es ahí donde se genera el cáncer de cuello uterino. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Dice, durante el embarazo, el revestimiento mucoso del cuello secreta un líquido más viscoso, formando el tapón mucoso, que protege el producto en gestación, ¿no? Al bebé que se está formando acá adentro. Evita el paso de espermatozoides, microorganismo, y este se desprende, iniciando el trabajo de parto. La progesterona es la que regula los cambios del cuello uterino y en sus secreciones. Entonces aquí más actúa la progesterona, ¿no? Y más aquí arriba en el útero que los estrógenos, ¿no? Entonces aquí un poquito actúa más la progesterona en el cuello, regulando sus cambios del cuello y sus secreciones. Entonces, en el momento del trabajo de parto, dice, la hormona relaxina, ¿se acuerdan de esta hormona, verdad? Una hormonita que se liberaba y que estaba en las células ováricas, ¿no? Perdón, en las células foliculares, ¿no? Esta hormona relaxina actúa sobre el cuello, induciendo la lisis de las fibras de colágeno, permitiendo la dilatación del cuello y el borramiento. Entonces, todas estas fibras de colágeno que hemos dicho que están aquí en el cuello, gracias a esta relaxina, empiezan a romperse, ¿no? Y gracias también a las fibras elásticas, el cuello empieza a dilatarse y producir su borramiento. ¿Qué quiere decir borramiento? Que se ha dilatado tanto el cuello, hasta unos 8 centímetros a 10 centímetros, que ya ni siquiera se puede palpar el cuello. Ya no se palpa, ¿no? Directamente se palpa la cabecita del bebé que está saliendo. A eso se llama borramiento. ¿Y quién lo hace? La relaxina. Ayuda a este tipo de procedimiento. Otra cosa, la relaxina también relaja el cartílago de la sínfisis del pubis, ¿ya? Es fibrocartílago, ¿no? Ahora se acuerdan del primer tema de histología. Es fibrocartílago, entonces eso hace de que la sínfisis del pubis sea más elástica en el trabajo de parto. Y eso lo hace también la relaxina.
Bien, vamos entonces al ciclo menstrual. Ahora, ¿cómo actúa el útero en el ciclo menstrual? Ya hemos visto cómo actúa el ovario. Ahora veamos el útero. ¿Ya? Sabemos que el ciclo menstrual tiene 28 días aproximadamente en una mujer con ciclo regular. Ya hemos dicho que dentro de la fase menstrual del primero al cuarto día, los niveles de fólico estimulante ya bajan y los luteinizantes y estrógenos y progesterona, todo baja, ¿no? Estamos volviendo a empezar, ¿sí? Entonces, como estamos volviendo a empezar en el día uno, tenemos todo por abajo. Fólico estimulante baja, estrógenos, luteinizante, porque todo está abajo, ¿no? Entonces tenemos que volver a empezar. Durante el quinto al décimo cuarto día, hemos dicho que los niveles de fólico estimulante empiezan a aumentar, ¿ya? A ese periodo, cuando los niveles de la fólico estimulante aumentan entre el quinto al decimocuarto día, se denomina fase proliferativa, ¿sí? Y a medida que los niveles de fólico estimulante aumentan, también aumentan de a poquito los niveles de estrógenos. Luego tenemos la fase secretora. Y en la fase secretora va desde el 15º día hasta el 28º día, donde ya empieza a bajar los niveles de la fólico estimulante, ¿sí? Y si no hay fólico estimulante, empiezan a bajar los niveles de estrógenos. Pero ¿qué es lo que se produce? Un aumento de la luteinizante, ¿verdad? Hemos hecho una oleada de la luteinizante entre el 14º, 15º día. Y si aumenta la luteinizante, aumenta también los niveles de progesterona, ¿ok? A eso se denomina fase secretora. En la parte ovárica la llamábamos fase folicular y aquí lo llamamos fase luteínica, ¿verdad? En el útero vamos a renombrarles y se van a denominar fase menstrual cuando todo está por el piso, todo cero, fase proliferativa, lo que equivale a la fase folicular, fase secretora, lo que equivale a la fase luteínica, ¿sí? Entonces, en la fase proliferativa también aumentan niveles de estrógenos y en la fase secretora aumentan los niveles de progesterona. Los estrógenos dejan de aumentar, ¿sí? Y empiezan a detenerse y luego empiezan a caer para nuevamente ir a la fase menstrual. Vamos a explicar paso a paso cada uno de estos. Nos vamos a la fase menstrual, del primero al cuarto, cuando todo está por los suelos, ¿ya? Del día 1 al día 4. Entonces, en el día 1 tenemos una folicoestimulante que está bajísima, ¿no? Tenemos una luteinizante, ni qué decir, súper baja. Por lo tanto, un cachito me van a esperar, por favor, hay una llamada urgente. ¿Aló? Buenas noches. No, no, ya me he ido. Ya lo he cerrado. Eh, ya, ahorita no puedo porque también estoy dando clase, no voy a poder ir a la emergencia. Lo que puede así es que no va a poder dormir, tal vez pueda darle dioxadol vía oral y mañana la doctora le puede atender. Eso le va a ayudar un poquito a bajar la fiebre. Viene de 1 gramo. Dioxadol viene con dosis única, le da la tabletita dioxadol. Si no le baja en 1 hora, le puede dar otra tabletita. ¿Ya? Listo. No, hasta luego. Ya volví, lo siento, es que era un pacientito. Ya, entonces, decíamos del 1 al cuarto, todo está por el piso, ¿no? Folicoestimulante, luteinizante y los niveles de estrógeno también están por el piso. Y obviamente también progesterona. Entonces, niveles de hormonas abajo. ¿Qué pasa en el útero? Cuando todo está por los suelos, ya, las arterias helicoidales se contraen. Esto genera una isquemia
invasión de leucocitos y posterior necrosis del epitelio funcional. Entonces, sabemos que el epitelio funcional es el que responde o es muy sensible a las hormonas, hemos dicho, ¿no? Cuando no hay hormonas que estimulen al epitelio funcional, las arterias helicoidales son las primeras en sentir esta ausencia. ¿Y qué es lo que pasa? Van a empezar a contraerse. A medida que se vayan contrayendo, no va a llegar sangre al epitelio funcional, ¿no? Si no llega sangre, empieza a haber lo que se llama la isquemia, ¿no? Ausencia de sangre, ausencia de oxígeno. Como ya no hay sangre, ya no hay oxígeno acá, los leucocitos empiezan a invadir esta zona, ¿sí? Y la siguiente función es la necrosis. La necrosis es muerte del tejido porque no hay sangre y no hay oxígeno, ¿no? Luego dice, las arterias se empiezan a dilatar y se van a romper, lo que produce el sangrado, más el desprendimiento del epitelio funcional. El sangrado es de 35 ml aproximadamente y dura 3 a 4 días. En algunas pacientes, bueno, en algunas mujeres, puede durar hasta 7 días a una semana. Máximo, esto ya como comentario, máximo puede durar hasta 8 hasta 10 días. Más de 10 días ya se llama una dismenorrea, ¿no? Que es una metrorragia se llama, donde ya no es normal que una mujer esté con sangrado por más de 10 días, ¿no? Entonces el sangrado es apenas 35 ml. Más de esto, igual metrorragia, no es normal, ¿sí? La mujer es infértil acá, obviamente, no hay folicoestimulante, no hay luteinizante, no hay estrógeno, no hay progesterona. Aquí prácticamente pues estamos empezando el ciclo, ni siquiera hay un folículo de Graf que haya podido liberar el óvulo. Durante esta etapa la mujer es infértil y se considera los famosos días rojos en el calendario. Las arterias del estrato basal se mantienen, hemos dicho, ¿no? El epitelio basal no sufre ningún cambio, ¿ok? Entonces, si no sufre ningún cambio, pues también se mantienen basales, ¿no? Las arterias del estrato basal basales, ¿no? Y se mantienen viables. Ahora, del cuarto al decimocuarto día, que es la fase proliferativa, que equivale a la fase folicular en el ciclo ovárico, vamos a ver qué ocurre. Acá ya sabemos, los niveles de fólico estimulante empiezan a aumentar. Si aumenta la fólico estimulante, aumentan los niveles de estrógenos. ¿Qué pasa en el ovario? Perdón, en el útero, vamos a ver. En el día 14 dice, los folículos empiezan a madurar, eso ya sabemos. El folículo dominante empieza a secretar estrógenos por parte de las células de la granulosa, eso ya sabemos, ¿no? La androstenodiona se convierte en estradiol, el estradiola estrógeno, ¿no? Además, los niveles de folicoestimulante están elevados, lo que permite maduración del folículo dominante. Todo esto ya lo hemos visto en el tema pasado. Se liberan además por el folículo dominante factores de crecimiento que permiten la proliferación de un nuevo epitelio funcional y sus glándulas del epitelio. Las arterias arqueadas de la lámina basal, que son estas de acá, ¿no? De la parte basal, del estrato basal, forman nuevas arterias helicoidales. Entonces, las arterias arqueadas de la basal forman nuevas arterias helicoidales. Poco a poco van a ir formando otra vez arterias helicoidales hasta el estrato funcional para su nutrición. Si ya hay arterias helicoidales, ya hay sangre. Si hay sangre, ya hay oxígeno. Y por lo tanto, pues hay nuevamente una formación del nuevo epitelio. ¿Ya? Al día 14, la capa funcional es gruesa y está ya totalmente restaurada, ¿no? Otra vez hemos vuelto a formar nuestro endometrio funcional. Seguimos avanzando. Del día 15 al día 28, lo que equivale en la fase lútea a nivel del ovario, se denomina fase secretora en el útero. ¿Qué ocurre aquí? Los niveles de folicoestimulante empiezan a caer, ¿verdad? Si cae la folicoestimulante, ¿ya? Aumentan los niveles de la luteinizante, esos picos altos de la luteinizante, ¿verdad? Y si ya tenemos la luteinizante, ya tenemos progesterona. Empieza a aumentar los niveles de progesterona. En cuanto a los estrógenos, se detienen y empiezan a caer, ¿ya? Los niveles de estrógenos se van deteniendo
y poco a poco empiezan a caer, ¿sí? ¿Qué ocurre en el útero? Durante la fase lútea el ovocito ya fue liberado, ya sabemos, la ovulación, y se forma el cuerpo lúteo. Las células de la granulosa luteínicas liberan la progesterona, que está aquí aumentando, ¿no? ¿Sí? Lo que aumenta su concentración y en menor cantidad liberan estrógenos. El estrógeno empieza a detenerse y empieza a caer. Disminuyen los receptores de estrógenos, por lo que ya no tienen efectos significantes en esta etapa. Entonces ya no hay tanta, o sea, primero que los niveles de estrógeno empiezan a caer y segundo que ya el endometrio no se hace tan afín al estrógeno, pero sí a la progesterona. La capa funcional se hace más gruesa, mide 6 a 7 milímetros. Las arterias espirales se extienden por completo en el día 22. Espirales o helicoidales, ya no se confundan, simplemente es el nombre cambiado. Las glándulas secretan más glucógeno, esas glándulas uterinas que ve que son estas de acá, ¿no? Las glándulas uterinas empiezan a secretar glucógeno, ¿ya? Y si estuviera en etapa de gestación, lo que hacen estas glándulas uterinas secretando glucógeno es nutrir al embrión. ¿Ok? Pero si no hay embarazo, entonces este glucógeno se libera, pero se está ahí, ¿no? Sin ninguna función. Entonces, eso es lo que ocurre en el día 15 al día 28 durante la fase lútea llamada fase secretora. Se llama secretora porque secretan glucógeno. ¿Ya? Gracias a la progesterona. Y es el famoso moco, ¿no? Cuando se habla de planificación familiar, ¿no? Se le dice el método de Bellini, creo que no me acuerdo, que es el método del moco cervical, se dice, ¿no? Donde la mujer, obviamente, tiene que sentir ese moco, esa sensación en la parte del útero, ¿no? En la parte del cuello, en realidad. ¿No? Y no solamente en el cuello, en toda la parte de la vagina también ocurre este fenómeno. Entonces la mujer sabe que cuando pues está con con ese moquito, está entre el día 14 y 28, inclusive puede estar en el día fértil. Bien, entonces ya sabemos cómo funciona el endometrio en respuesta a las hormonas y cómo es que se produce la menstruación y cómo es que se produce los días fértiles gracias al moco, que se llama el moco cervical o el moco endometrial, que es por este glucógeno, por la fase secretora, donde la mujer es fértil, ¿no? Avanzamos a la vagina o al canal vaginal, ¿sí? La vagina tiene un diámetro de 8 a 9 centímetros. Presenta una mucosa, presenta una muscular y presenta una adventicia. La mucosa ya va a estar formada por un epitelio o varias capas de epitelio plano estratificado no queratinizado. Además, aquí vamos a encontrar algunas celulitas, las células de Langerhans, ¿no? Estas células de Langerhans que tienen una función, hemos dicho, similar a los macrófagos, ¿no? Cuando hablábamos de piel, de tegumento. Entonces son células inmunitarias muy similares a los macrófagos. ¿Qué es lo que hacen entonces? Presentan antígenos a los linfocitos T y los ganglios linfáticos que se encuentran en este caso en la zona inguinal. Cuando los niveles de estrógeno aumentan, ¿no? Entre el día 5 hasta el día 15, ¿ya? Igual, estos producen aumento de la secreción de glucógeno. Los microorganismos que se encuentran aquí, que es parte de la flora microbiana normal de la vagina, agarran este glucógeno, ¿sí? Y lo van a empezar a metabolizar, ¿ok? Y el metabolismo que van a hacer los microorganismos con estos glucógenos, con este glucógeno, es producir un ácido que es el ácido láctico. Cuando se produzca el ácido láctico, aumenta el pH vaginal. Y este pH vaginal alto es lo que va a mantener a los microorganismos del canal vaginal, ¿ya? En un estado, digámosle, latente, como flora microbiana, ¿ya? Entonces los va a mantener en un estado latente, ¿no? Es por eso que se les dice a las mujeres, los lavados vaginales constantes no son buenos,
¿Por qué? Porque es aquí un poco controversial, ¿no? La mujer cree que por lavarse más o por tener más higiene evita las infecciones y es todo lo contrario. Cuando se hacen lavados vaginales muy seguidos, muy constantes, están limpiando este glucógeno. Entonces, como ya no hay glucógeno, no hay cómo los microorganismos metabolicen este glucógeno y formen ácido láctico y aumenten el pH. Entonces, como ya no hay pH alto, los microorganismos se convierten en patógenos. Y en ocasiones se puede producir la micosis, que es la infección micótica vaginal, que es lo más común, ¿no? Entonces, por eso los lavados vaginales no tienen que ser tan seguidos ni tan exhaustivos porque nos modifican el pH vaginal. Por debajo del epitelio de la mucosa tenemos una lámina propia. Esta lámina propia está formada por tejido conjuntivo laxo fibroelástico, que vamos a encontrar vasos sanguíneos, algunas células, como toda lámina propia, linfocitos, neutrófilos, y quizá algunos mastocitos, pero más que todo se encuentran la parte inmunitaria. Ahora, ojo, durante el acto sexual, dice y coito, la lámina propia secreta un exudado y la secreción de las glándulas del cuello lubrica en el canal vaginal. Entonces, ¿se acuerdan que en la parte de acá del cuello, en esta parte de acá, aquí está el cuello vaginal y aquí está la vagina? Cuando ocurre el acto sexual, el coito, ya, este canal vaginal se tiene que lubricar junto con la parte del cuello. Entonces dice, cuando hay acto sexual, el estímulo sexual estimula que en la lámina propia se libere moco, ¿no? Esta parte de la lubricación, ¿ok? Un exudado de secreción. ¿Junto con quién? Junto con las glándulas que encontrábamos también en el cuello, ¿verdad? Decíamos, el cuello también tiene glándulas en la lámina propia. Y eso pues produce lubricación. Ese moquito que liberaba en el cuello junto con lo que se libera en el canal vaginal, en la lámina propia, lubrican toda esa zona, ¿no? Eso para mejorar lo que es el coito, ¿no? El acto sexual. Y estas secreciones van disminuyendo cuando la mujer entra en la menopausia, ¿sí? Cuando la mujer entra en la menopausia, los niveles de estrógeno bajan tanto que ya no hay quien produzca ese glucógeno en la vagina. Por eso es que las mujeres menopáusicas tienen tendencia a infecciones vaginales constantes. Y segundo, ya no hay quien lubrique el canal vaginal en el acto sexual. Por eso es que sufren de dispareunia. Dispareunia es dificultad en el acto sexual, ¿no? Por eso es que las mujeres menopáusicas sufren de problemas de pareja. Vámonos a la muscular. En la muscular vamos a ver que están formadas por fibras longitudinales lisas y fibras musculares circulares dispuestas cerca de la luz. Ok, no hay mucho que decir acá. Toda la parte muscular que está casi cerca de la luz son musculares circulares, mientras que el resto está formada por fibras longitudinales lisas. El resto es una adventiza de epitelio plano, nada más en cuanto a la vagina. Nos vamos a la parte externa, ya estamos viendo genitales externos, ¿sí? La parte más externa o la apertura vaginal, que es esta zona de acá, esto de acá, todo eso de aquí se llama vulva, ¿ya? Luego tenemos la apertura vaginal. Esta apertura vaginal va a presentar unas fibras, que son fibras musculares esqueléticas, que es el músculo esfinteriano. Entonces, esta parte de aquí es un poquito más ya muscular, es parte de los músculos del piso de la pelvis. Entonces, la abertura vaginal vamos a encontrar musculares esqueléticas formando músculo esfinteriano, ¿sí? Bien, ¿qué más? La que decíamos, la adventiza, ¿ya? Va a estar formada por tejido conjuntivo denso fibroelástico, por donde van a pasar algunos plexos, que son los plexos venosos, plexos nerviosos simpáticos. Estos plexos nerviosos simpáticos que pasan por la adventicia de la vagina son derivados de los nervios espláncnicos pélvicos, ¿sí? De toda esa cadena simpática, cuando llega a la zona pélvica, de ahí sus ramitas emiten ramas y llegan al canal vaginal, especialmente la adventicia. Entonces son plexos nerviosos simpáticos y plexos venosos.
Vámonos entonces ahora a la parte de genitales externos. En los genitales externos, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar los labios mayores, ¿ya? Que son los análogos u homólogos a lo que sería el escroto en el caso del varón, ¿ya? Pues dime que son homólogos al escroto masculino, que son pliegues de tejido adiposo y músculo. Tiene dos caras, una zona que es más parecida a la piel, ¿no? Que es cutánea, ¿no? La cara externa presenta folículos pilosos, ¿no? Que es vello, de tipo grueso. A excepción de la cara que es acá, que es la cara vestibular. Esta no presenta folículos pilosos. ¿Qué más tiene? Glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Entonces, este pliegue de acá, del labio mayor, ¿ya? Es abundante tejido adiposo y muscular. Vello por una cara externa, ausencia de vello por la cara vestibular. Sí, encontramos grandes glándulas sebáceas y bastantes glándulas sudoríparas. Vamos con los labios menores. Estos labios están desprovistos de vello, no hay vello. Lo que sí tienen es bastantes fibras elásticas y tejido conjuntivo esponjoso, ¿sí? Es lo análogo al cuerpo del pene del varón. Por eso se llama tejido conjuntivo esponjoso, ¿no? ¿Qué más tiene este labio menor? Vasos sanguíneos, glándulas sebáceas y también abundantes terminaciones nerviosas. Toda esta parte de acá ya es el vestíbulo. ¿Y el vestíbulo qué va a contener? La apertura vaginal o el orificio vaginal, ¿sí? Que en la mujer virgen este orificio vaginal presenta una membranita, ya que es el himen vaginal. En la mujer que ya no es virgen, que ha tenido actividad sexual, ese himen se desgarra, se rompe y obviamente pues ya no existe, ¿no? En la mujer con ya inicio de actividad sexual. Luego tenemos algunas pequeñas glandulitas acá, entre la zona entre el vestíbulo y el labio menor, son unas glándulas, las glándulas de Bartolino. Más arriba encontramos el orificio de la uretra y más arriba estos labios menores van a continuar arriba y van a envolver el órgano ya eréctil de la mujer, que es el clítoris, y van a formar el prepucio del clítoris, ¿no? Que es prácticamente parecido a su órgano eréctil de la mujer, ¿no? Estas glándulas de Bartolino, cuando se obstruyen, producen un quiste así grande, quiste de Bartolino se llama, ¿no? Y es muy molesto en las pacientitas, muy, muy molesto. Piensan que es cáncer de cuello, se asustan, pero nada más que es un quistecito, se hace un tajito y listo. Entonces, en cuanto al órgano eréctil de la mujer, que es el clítoris, va a presentar un glande, muy similar al pene, ¿no? Un glande, que es esta parte de acá, presenta un prepucio, que no es nada más que una continuación del labio menor, ¿ya? Y va a estar formado por un epitelio en la parte externa del clítoris, toda esta zona del glande y el prepucio, un epitelio. Epitelio plano con algunos vasos sanguíneos y aquí vamos a encontrar abundantes fibras nerviosas formando los corpúsculos de Pacini y Meissner, ¿no? Sabemos que estos corpúsculos tienen mucho que ver con la parte táctil, con la parte sensitiva. En el caso de la mujer, son los que igual van a recibir la sensación táctil, mecánica, digamos, ¿no? De la mujer, y son los que van a estimular la libido de la mujer, ¿no? Los que van a producir liberación de la libido y la parte orgásmica en el acto sexual. Eso en cuanto entonces todo lo que es trompa, útero, canal vaginal y genitales externos. Nos vamos a las glándulas mamarias. Le habíamos dejado en pausa, ¿no? Cuando habíamos hablado la parte de piel, ¿no? Son un tipo de glándulas sudoríparas, encargadas de secretar leche materna. Son hormono también sensibles, en especial a partir de la pubertad, ¿sí? El desarrollo de la mama es muy similar tanto en el varón como en la mujer, hasta la pubertad, ¿no? Entonces, igual, tanto hombre como varón tienen mama, tienen pezón, tienen tejido adiposo. La diferencia es que uno no es tan sensible a hormonas como el del otro, como el caso de la mujer, ¿no?
Entonces dice, la mujer hasta la pubertad, donde las hormonas femeninas como estrógenos y progesterona, y además hormonas hipofisarias como la oxitocina y la prolactina, ¿no? Intervienen para su desarrollo y cambio estructural, cosa que no pasa en el varón, ¿sí? Salvo que el varón presente algún problema cerebral o tumor que sí pueda desarrollar lo que se llama la ginecomastia en el varón, ¿no? Que es mama en el varón. Y ojo que también el varón puede sufrir cáncer de mama. Entonces dice, un desarrollo cambio estructural de la mujer hasta llegar a su máximo cambio, llegando hasta los 20 años. Entonces las mamas crecen hasta los 20 años. Más de eso no va a crecer, ¿sí? Ya, pues si quieren más mama, pues ni modo, ¿no? Al cirujano plástico. A partir de los 45 años, los conductos y porciones secretoras se atrofian hasta llegar a la menopausia, ¿no? Entonces, al ser una glándula muy sensible a las hormonas, se crece, aumenta de tamaño en la pubertad hasta los 20 años y también aumenta de tamaño en el estado del proceso de la gestación, ¿no? Ya llegando a la menopausia, como ya no hay hormonas, entonces puede llegar a su atrofia, ¿no? A su involución inclusive. Ya es más grasa que glándula. Entonces, glándulas mamarias, ¿qué tiene? Unas glándulas que son glándulas de tipo túbulo-acinares compuestas, ¿ya? Está formada por 15 a 20 túbulos acinares. Presenta además un estroma que vamos a encontrar tejido adiposo, ¿sí? Y algunas fibras elásticas, perdón, fibras musculares esqueléticas que forman parte del músculo pectoral mayor, ¿no? Ahí está el tejido adiposo. Todas estas glándulas o túbulos acinares van a continuar en estos túbulos que son los túbulos galactóforos. Y estos túbulos galactóforos ya van a culminar en un conducto galactóforo y pues en la zona del pezoncito de la mama. Ahí está el pezón. Vamos a ver algunas dilataciones en los conductos galactóforos que se van a denominar los senos lactíferos. ¿Sí? Son como unas dilataciones, como unas ampollitas que ocurren en estos conductos galactóforos. Dice, las glándulas mamarias tienen mucha sensibilidad por las hormonas que inician en la pubertad. Es por eso que la mama puede estar en reposo, o sea, una mama sin lactancia, o una mama activa. Prácticamente la función principal de la glándula mamaria es la de dar leche, ¿sí? Cuando una mama no está dando leche, es una mama inactiva o en reposo. Si la mamá está embarazada o ya está dando de lactar, es una mama encendida, ¿no? Activa. Entonces dice, los estrógenos, la progesterona, la somatotropina, la prolactina, ¿ya? Dice, estas hormonas, con el proceso de la ovulación, la liberación de estrógenos, progesterona, todo lo que ya hemos visto, ya por parte de los folículos maduros, los niveles de estas hormonas estimulan la maduración del estroma y el tejido adiposo de las mamas en la pubertad, aumentando su tamaño, además que interviene en la maduración de acinos de los lóbulos acinares. Entonces, estas hormonas, incluyendo la somatotropina, que es la hormona de crecimiento, son las que estimulan al crecimiento y al desarrollo de la mama cuando iniciamos la pubertad. La prolactina y la somatotropina intervienen en el desarrollo de los conductillos terminales, ya que es lo que casi está llegando al pezoncito. Durante el embarazo, la porción secretora de los lobulillos acinares inician su completo desarrollo, ¿no? Entonces, pues tenemos mamas en reposo y mamas activas, ¿no? Las mamas en reposo de mujeres que no están embarazadas, ¿ya? Su porción secretora se mantiene latente, inactiva. Si esa mujer se embaraza, entonces esta porción secretora completan su desarrollo. Entonces, por eso las mujeres que nunca han tenido hijos nunca han logrado completar el desarrollo de la porción secretora de la mama. Ok, ¿cómo está formada entonces un acino de la mama? Ok, una mama entonces en reposo, sin estado de gravidez, es más pequeña porque le falta, ¿no? Madurar. Sus acinos no están de todo desarrollados. Necesita embarazarse para acabar su desarrollo por completo.
Estos acinos, todos estos acinitos de acá, hasta el seno lactífero, que son esas ampollitas que les he mostrado, ¿no? Estas chiquitas de acá. Todo ese epitelio desde el acino hasta el seno lactífero está formada por epitelio cúbico estratificado y algunas células mioepiteliales, pero no funcionales, porque no, o sea, esas células mioepiteliales que lo que hacen, abrazan el acino y aprietan, ¿no? Contraen y eliminan lo que tengan acá. En este caso sería la leche materna. Pero si es una mujer que no está embarazada y no está dando de lactar, estas células mioepiteliales están pues ahí dormidas, ¿no? Porque no tienen que apretar para que salga, digamos, ¿no? Entonces son células mioepiteliales no funcionales en una mujer en reposo, ¿no? Que no está embarazada. La continuación del conducto galactóforo desde el seno lactífero, que es desde aquí hasta el pezón, es epitelio plano estratificado. Además, vamos a ver unos pequeños microconductitos, ya que nacen del conducto galactóforo, y estos pequeños conductos van a estar formadas por un epitelio que es epitelio cilíndrico simple. Ahora, ¿qué pasa en las mamas activas? Una mujer que se ha embarazado y ya es lactante. En una mujer embarazada, ¿qué tenemos? Tenemos estrógenos, tenemos progesterona, tenemos la somatomamotropina. Esta somatomamotropina humana es una hormona que es liberada específicamente por la placenta, ¿ya? Entonces, cuando hay embarazo y se forma la placenta, libera la hormona somatomamotropina. Esta hormona, dice, en la etapa de gestación, activan la mama e inducen al incremento y tamaño. Los acinos crecen, se desarrollan y maduran, ¿no? Completan su desarrollo. Y el parénquima se empieza a llenar de la primera secreción glandular, que es el calostro. Entonces, tenemos aquí el acino con las celulitas cúbicas y las células miniepiteliales ya empiezan a despertar, ¿no? Dicen, ah, ok, la mujer se ha embarazado, está con un gestante, entonces tenemos que prepararnos para botar la leche materna o el calostro cuando el bebé nazca. Entonces ya empieza a formarse el calostro. Lo primero que se forma es el calostro. Acá todavía no hay leche, nada de leche. La prolactina todavía no está siendo liberada. Solamente empiezan a activarse la mama cuando ya se está formando la placenta. Y lo que se está empezando a formar es el calostro. Luego, dice, los estrógenos y progesterona y la somatomamotropina empiezan a disminuir. ¿Esto cuándo ocurre? Cuando ya no hay placenta. Si ya no hay placenta, porque ya han sacado la placenta, ha ocurrido el parto, entonces ya empieza a disminuir los niveles de somatomamotropina humana y obviamente también disminuyen los niveles de estrógenos y progesterona. ¿Por qué bajan los estrógenos y progesterona? Porque como ya no está embarazada la mujer, otra vez ha vuelto a su día cero, ¿no? Empieza nuevamente su ciclo menstrual. Posterior al parto, los niveles de estrógeno y progesterona y somatomamotropina humana de la placenta caen. ¿Qué pasa con ese calostro que se ha formado? Empieza a salir, ¿no? Las células mioepiteliales empiezan a contraerse y empieza a salir el calostro, ¿ya? Y es lo primero que ingiere el recién nacido. Posteriormente, la prolactina, ahora sí, recién hace acción la prolactina. Se hace cargo para formar la leche materna. Entonces, por eso se dice de que ahora hay lo que se llama el apego precoz. Ni bien nace el bebé, automáticamente se le pone el pecho a la mamá. ¿Para qué? Para que ni bien se desprenda la placenta, baje esta hormona y el calostro empiece a salir, ¿no? Y el bebé pueda consumir el calostro. Una vez que le había consumido todo el calostro, ahora le toca consumir leche. Para eso la prolactina tiene que hacer acción. Aumentan los niveles de prolactina, viene la prolactina y ya empiezan a formar la leche. ¿Cómo se forma la leche materna ahora en este acino? Vamos a agarrar una célula cúbica, ¿ya? Una célula alveolar del acino. Esta célula tiene un complejo de Golgi, tiene gotitas de lípidos, ¿ya? Que es de secreción apócrina, mitocondrias, retículo endoplasmático rugoso
y además unas vesículas. Estas vesículas, aquí adentro, ¿ya? Presentan dos aminoácidos, bueno, un aminoácido, que es la caseína, y un hidrato de carbono, que es la lactosa, ¿ok? Entonces, a partir de estas vesículas, que va a venir la prolactina, va a venir acá, va a ser de que estas vesículas con lactosa y caseína se junten y formen la leche materna y liberen alacino. En el caso del pezón y la aureola, que vamos a encontrar unas pequeñas glandulitas llamadas tubérculos de Montgomery, ¿ya? Estos tubérculos de Montgomery o glándulas de Montgomery son glándulas sudorípadas que muchas veces se obstruyen y producen abscesos mamarios. Es una zona muy vascularizada, toda esta parte de la aureola del pezón, con sus glandulitas de Montgomery. El pezón, ya, va a estar formada por un epitelio plano estratificado queratinizado, por donde van a pasar fibras elásticas y un tejido conjuntivo colagenoso denso y regular, como cualquier cápsula. Vamos a ver ahí los conductos lactíferos, ¿no? Que son los que están saliendo, vienen desde la ampolla lactífera, continúan los conductos lactíferos y van a terminar en la parte ya externa, donde aquí ya pone su boquita el bebé, ¿no? Los conductos lactíferos pasan por ahí. ¿Qué más tenemos? Fibras musculares lisas, longitudinales y especialmente en la zona de aquí del pezoncito es más circular, en la parte más externa, ¿no? Entonces tenemos fibras musculares longitudinales y circulares. Entonces, dice, cuando la placenta se desprende en el alumbramiento, ya no hay placenta, la prolactina estimula la producción de leche en los acinos de la mama. Ya hemos visto cómo, a partir de la caseína y la lactosa. La leche se forma a partir del tercer a cuarto día del puerperio, en el posparto. Antes de eso, ¿qué tenemos? Calostro, ¿verdad? Entonces, estímulos que intervienen en la secreción de la leche materna. Uno, la succión del pezón por parte del bebé. Esa succión del pezón por parte del bebé es un estímulo mecánico, ¿ya? El hecho de que el bebé succione el pezón, ¿ya? Y aparte que el bebé toque la mama, la parte táctil por el bebé, hace de que estimule la prolactina y especialmente la oxitocina. Por un lado viene la prolactina, está formando la leche materna. Y la oxitocina lo que hace es estimular a las células mioepiteliales para que éstas se contraigan y liberen la leche materna. Entonces, cuando una mujer en el hospital puerpera dice, no tengo leche, le estoy dando fórmula a mi bebé, entonces no es una solución, ¿ok? Si la mamá no tiene leche o no le está saliendo la leche, lo que tiene que hacer es estimular al bebé para que succione o le toque la mama. Y eso hace de que se estimule la oxitocina y se libere la leche. Si el bebé no puede succionar, entonces con una jeringuita se le hace a la mamá, se estimula el pezoncito y eso hace de que se libere más oxitocina. La prolactina entonces estimula la producción de leche materna, mientras que la oxitocina estimula las células mioepiteliales para que se contraigan y liberen la leche por los conductos lactíferos y de esa manera pues el bebé puede amamantar. ¿De qué está compuesto el calostro y la leche? El calostro y la leche son dos sustancias muy distintas. El calostro tiene proteínas, tiene vitamina A, tiene sodio, cloruro, tiene linfocitos, monocitos, inmunoglobulina A, lactoalbúmina. Prácticamente es una bomba inmunitaria, es una vacuna hecho líquida, digamos, ¿no? Entonces, gracias a este calostro, el bebé tiene una inmunidad pasiva. La mamá le está pasando inmunoglobulina, le está pasando linfocitos, monocitos, ya, además de proteínas y vitaminas, para que pueda defenderse su organismo de cualquier patógeno que vaya a ingresar ya en la vida extrauterina. Hasta este punto, el sistema inmunológico del bebé recién está en proceso de maduración, entonces es muy susceptible a cualquier infección. Por eso es que el calostro es sumamente importante y el apego precoz después del nacimiento.
En cambio, la leche materna que tiene minerales, electrolitos, hidratos de carbono, que es la lactosa, también tiene IgA, la caseína, que es un aminoácido, y lípidos. Es horrible la leche materna. Y bueno, eso sería todo lo que es aparato reproductor femenino. Bueno, nos vemos en la siguiente clase.